Sin más, procedemos al segundo momento del día, que será la segunda conferencia magistral titulada La cosa juzgada constitucional en Panamá, caso de la mina panameña de Donoso, a cargo del doctor Luis Alexander Barria Moscoso, docente investigador de la Universidad de Panamá. Modera el doctor José Luis Rosas Acevedo, coordinador del doctorado en Ciencias Ambientales del CCDR. Adelante, doctor José Luis, tiene la palabra. Bueno, le damos la bienvenida, doctor Luis Alexander. Voy a tomarme la molestia y el honor de presentar una semblanza corta. He tenido en las manos su currículum, que es altamente extenso, entonces disculpas por si omitimos algo que sea importante en su desempeño. El doctor Luis Alexander Barría Moscoso es licenciado en Derecho en Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá y posee diversos estudios de posgrado en Docencia Superior, Responsabilidad Civil y Comercio Internacional. Ha participado en la elaboración de propuestas normativas en materia ambiental y minera en Panamá. Actualmente es catedrático investigador de la Universidad de Panamá, adscrito a la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado. Su línea de investigación se centra en el derecho ambiental, el derecho de minas y la gestión jurídica de los recursos naturales, con énfasis en el daño ecológico y la sostenibilidad. Es doctorando en Derecho, desarrollando una tesis sobre el daño ecológico puro en el contexto de la actividad minera. Cuenta con formación multidisciplinaria, incluyendo maestrías en Derecho Ambiental y Sostenibilidad, negociación, mediación y arbitraje, educación ambiental, así como manejo en gestión de vida silvestre. Bienvenido, doctor, de manera a distancia al puerto de Acapulco. Esperamos tener en otra ocasión, tenerlo presencialmente compartiendo sus conocimientos. Tiene 30 minutos para desarrollar su ponencia y posteriormente desarrollaremos la ronda de preguntas. Bienvenido, doctor. Gracias, doctor José Luis. Como unos saludos a la doctora Mireya y he estado por allá, si me permiten, para poder compartir. Bueno, cómo no, ante todo, muy buenas tardes y gracias pues a los organizadores en este Día Mundial del Medio Ambiente. Estoy casualmente dictando esta conferencia. Estaba hoy en medio de una clase con uno de mis salones de Derecho Ambiental, casualmente. Ya estamos aquí en Panamá en las postrimerías del primer semestre nuestro. Y pues les he pedido espacio y permiso a ellos porque es parte también de la asignatura para dictar entonces en vivo en parte y en virtualidad en otra parte con ustedes esta conferencia de un tema que es muy importante desde el punto de vista ambiental y que forma parte de una serie de trabajos de investigación que hemos estado desarrollando alrededor de lo que usted acaba de mencionar, que es de nuestra tesis doctoral. Y toma relevancia fundamental este tema porque sé que México, que es un país con muchísimos recursos naturales, pero que seguramente padece de los mismos problemas que Panamá y que otros países nuestros, donde somos ricos, pero otros explotan nuestras riquezas y pareciera que las explotan como si nos estuvieran haciendo un favor, cuando realmente los que tenemos las riquezas somos nosotros. Pues toma gran relevancia porque en este instante en Panamá estamos volviendo sobre un tema de la explotación de una mina que por constitución es panameña, que fue declarada inconstitucional y que ha generado este trabajo de investigación mío colateral sobre la cosa juzgada constitucional en Panamá en materia de minas. Entonces, allí tienen pues los datos. Entonces, vamos a hacer un análisis rápido de los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia panameña en pleno y en sala sobre el tema de la minería en Panamá, específicamente de la mina de cobre, que es una de las minas de cobre más grandes del continente y del planeta, aunque no lo creamos en este pequeñito país. Eso que están viendo allí son todos los pronunciamientos que ha tenido la Corte Suprema. Acá en mi país, y hablo en este momento, como le dije, frente a algunos alumnos, se debate que el fallo de la Corte, hubo un pronunciamiento de inconstitucionalidad en el 2023. No, eso es falso. La Corte Suprema de Justicia, como ven en la presentación, viene pronunciándose desde el 2011 al menos
¿sí? En esta materia, porque este es un contrato minero que se dio del año 97. Entonces, en este recorrido del tiempo que ven aquí, después se los voy a aclarar, se han dado toda esta cantidad de pronunciamientos, más de 20 en materia de la mina de cobre. Por eso es que hay cosas juzgadas, es decir, ya el Poder Judicial panameño en su máximo nivel, que es la Corte Suprema, se ha pronunciado más de 20 veces, y dentro de esas más de 20 veces, al menos 5 han sido en materia de inconstitucionalidad, donde efectivamente se ha declarado inconstitucional 2 veces el contrato minero, imagínense, y todavía estamos hoy, 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, intentando volver a darle el mismo contrato a la misma compañía a la que se declaró inconstitucional. Esas son las incongruencias que vivimos en Panamá, pero estas incongruencias en nuestro país, que me encantaría, ahora que me hagan preguntas, ver cómo está ocurriendo en México, surge sobre todo por lo que están viendo en pantalla, y es la falta de la enseñanza del derecho de minas y del derecho ambiental en el país. Entonces, nuestros abogados, por más que sean excelentes juristas, no tienen formación en derecho de minas. 0% se está formando a los abogados en derecho de minas. Hay algunas universidades, como ustedes ven aquí, que de alguna manera dan materias de derecho de mina mezcladas con otras como agrarios, otras como derecho industrial, que es el 18 y el 18% básicamente, y el 65,5% de las universidades no le dan en el pensum académico a nuestros abogados de esta materia. Entonces, cuando se tiene que enfrentar el país a este tema, ocurre algo similar a lo que ahora están viendo aquí, que es el tema del derecho ambiental. ¿Sí? El derecho ambiental tampoco se está dando dentro del pensum académico en las universidades privadas como se debe. Son muy pocas, como ven allí, las que lo están dando. Por lo tanto, vamos teniendo un déficit. Cuando llegamos al momento de que nuestros abogados tengan que defender el tema ante un contrato minero, realmente no tienen los conocimientos, porque además viene la diferencia entre los derechos privados, los derechos públicos y los derechos sociales. Entonces, si usted pone a ver un tema de derecho ambiental, que es un derecho social, y en Panamá el derecho de minas también está dentro de los derechos sociales por distintas razones históricas, el abogado que ve los temas desde el punto de vista del derecho privado no comprende ni los principios, ni la naturaleza, ni los aspectos fundamentales. Cree, por ejemplo, que un contrato con una compañía minera debe regirse por los principios del derecho privado, de igualdad de las partes, de los intereses económicos. No, eso no es un contrato primeramente entre dos particulares. Es un contrato entre el Estado, por un lado, y un particular. Entonces tiene un componente de derecho público. Pero además, en Panamá los minerales son propiedad del Estado. Entonces no puede ceder la propiedad. Entonces estuvieron utilizando, como veremos más adelante, el tema del usufructo como una especie de cortapisa para, aunque decían en los contratos, no te doy la propiedad, te doy el usufructo, pero en el fondo no daban usufructo, sino que daban la propiedad de los minerales, y se estuvo violentando la Constitución por muchísimas décadas, por eso las declaratorias de inconstitucionalidad. Entonces, el tema de la cosa juzgada se enfoca obviamente en el análisis de este contrato como una especie de análisis completo para otros contratos. Y en el transcurrir del tiempo, entonces, como dijimos, desde el año 2011 en esta línea del tiempo, se van dando algunos pronunciamientos muy interesantes que ahora veremos en unos PDF que le traje, pero que comienzan en el 2011 cuando la Corte Suprema niega un amparo de garantías que presentó Minera Panamá respecto a una resolución del Ministerio de Ambiente que le decía que no podía hacer ciertas cosas porque la mina estaba dentro de un área protegida. Ese es el primer revés que sufre en un pronunciamiento de la Suprema Corte la compañía minera. Luego, en el 2012, la Corte rechaza la solicitud de aclaración de sentencia del amparo de garantía. Luego, en el 2014, viene otra decisión de la Corte que admite unas pruebas en cuanto al tema de lo contencioso administrativo. En el 17 viene el primer pronunciamiento de inconstitucionalidad del contrato de 1997. Luego, en el 2020, la Corte no concede tampoco un amparo que se había puesto precisamente con respecto al tema de la declaratoria de inconstitucionalidad. Y en el 23 viene el otro pronunciamiento de inconstitucionalidad con respecto al contrato. En cualquier país normal donde ya la Corte ha dicho que es inconstitucional,
la compañía hubiera desaparecido. Lo que ha ocurrido es que la compañía le han permitido que siga, imagínense ustedes, y por eso es que es muy importante en el Día Mundial del Medio Ambiente plantear esto, que siga estando en control de la mina, incluso que siga vendiendo algunos aspectos o algunos bienes que para nosotros son peculados de uso, porque si los recursos minerales son propiedad del Estado y usted ya no tiene contrato, usted no los puede vender. Entonces, las controversias legales, ¿en qué se dan? Obviamente, desde la concesión se han reflejado las tensiones entre el desarrollo económico y la protección ambiental. Pareciera ser que fueran en contraprestación cuando no debería ser así, pero es lo que ha tenido como conclusión este tema, porque además se plantea que qué leyes tienen mayores vigencias, si las que fomentan la explotación económica o las que protegen el ambiente. Pero aquí viene un tema entre el concepto de contratos y legislación, es decir, históricamente la mina de cobre ha estado vinculada a negociaciones, ¿sí? Que de una u otra manera han ido en contra de los principios constitucionales. Entonces, todo inicia con una ley porque el contrato minero fue llevado para blindarlo a ley de la República, y esa es la famosa Ley 9 de 1997, que fue la que inicialmente les dio la concesión. Pero esa fue declarada inconstitucional en el 17. Entonces, ¿qué ocurre? Que entre la declaratoria de inconstitucionalidad del 17 transcurren una cantidad de años que luego, impactados por el COVID también en el 2020, le permiten que además en contratos siguieran construyendo toda la maquinaria para operar la mina, hasta que finalmente cambia el gobierno, se le da otro contrato y obviamente viene esa declaratoria de inconstitucionalidad del 2023. El concepto de cosas jugadas, ¿qué significa? Por lo menos en Panamá, en México debe ser igual y en otros países. Cuando ya la Corte Suprema de Justicia se pronuncia, ya no hay más nada que decir. Entonces, aquí lo que va a ocurrir es que a pesar del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en cosas jugadas, ¿sí? De alguna u otra manera, a pesar de que ese fallo planteó que no se tenía todo el cumplimiento de una cantidad de artículos y además de convencionalidad, es decir, se violentaban artículos de la Constitución, el Acuerdo de Escazú, el Acuerdo de Diversidad Biológica, el Acuerdo de Cambio Climático y otra serie de convenios internacionales que en Panamá hacen parte de la Constitución. A pesar de todo esto, como veremos más adelante, ¿sí? Se ha seguido con el empeño de darle un nuevo contrato, ¿sí? A la mina. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cosa jugada normal y cosa jugada constitucional? Pues sencillo, es que la cosa jugada primero le da estabilidad al Estado. Es decir, si ya la cosa jugada sencilla significa que en un tema los tribunales de justicia se han pronunciado de una manera reiterada, lo que crea la jurisprudencia en un caso. Ahora imagínense cuando viene la cosa juzgada constitucional. La cosa juzgada constitucional quiere decir que la Suprema Corte, en el caso de Panamá, o el Tribunal Constitucional en otros países, sobre un tema ya tomó una decisión. Solo el hecho de un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en materia de este contrato ya involucraría que no se puede seguir. Miren las contradicciones. Y se lo digo porque desde Panamá tenemos que ser críticos con lo que está ocurriendo. Hace apenas unos meses, con un tema de un puerto, vino un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, hay cosas jugadas constitucional. El puerto de Balboa, de una compañía china. Entonces, en este caso, el gobierno actual dice que ya hubo cosas jugadas constitucional y que la compañía china tenía que salir del puerto y tuvieron que salir y no les han permitido seguir. Pero en el caso de la mina, que no solo hay un pronunciamiento, sino más de 20 fallos y varios de esos de inconstitucionalidad, el gobierno permite que la compañía minera no solo siga en el país, sino que haga propaganda, participe en todas las ferias, esté en redes sociales. Entonces, ¿de qué estamos hablando en este 5 de junio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente? Si la controversia de la declaratoria de inconstitucionalidad no fue económica, por eso parto de aquí, es que todos los vicios de inconstitucionalidad, adivinen qué, fueron ambientales. Es decir, las violaciones de los convenios fueron convenios ambientales. Por eso estoy haciendo esto en mi clase de Derecho Ambiental. Y las declaratorias de inconstitucional dijeron, no me voy a poner en eso porque no me dan los 30 minutos para hablar de todos los artículos, etcétera, en materia ambiental. Es decir,
La Corte Suprema de Justicia dijo que era inconstitucional el contrato por todas las violaciones constitucionales en materia ambiental y por todas las violaciones de los convenios ambientales que eran parte del bloque de la constitucionalidad. Pero en el caso del contrato del puerto, se tuvo que ir la compañía. En el caso del contrato del minero, aquí sigue la compañía. Entonces, ¿hay o no una incongruencia? Totalmente. Ese es el problema de los intereses creados. Entonces, las implicaciones legales en este caso son muy profundas. ¿Por qué? Porque realmente tenemos que hacer un análisis muy profundo de para qué entonces se está pronunciando la Corte Suprema, y el caso Panamá debe ser visto en México, debe ser visto en otros países de Latinoamérica, porque si la cosa juzgada ya es una certeza jurídica, la cosa juzgada constitucional no tiene ningún tipo de rivalidad jurídica, y la reiteración en más de 20 fallos de la cosa juzgada constitucional debería ser que esta empresa minera ni siquiera estuviera dentro de la frontera panameña. ¿Pero por qué sigue? Porque obviamente estamos hablando de una mina muy fuerte. Entonces, el tema de los principios de no contradicción, la seguridad jurídica para pasarlo rápido y la protección de los derechos adquiridos, que son algunas de las cosas que plantea entonces la mina que se le está violentando. Nosotros hemos hecho todos esos análisis. Pero cuando usted habla de los derechos que ellos adquirieron, o de la seguridad jurídica que ellos tuvieron, o del principio de no contradicción en el sentido de que el contrato o el Estado les había dado un contrato, todo esto tiene validez, sí, pero menos cuando se trata de que ese contrato, ese proyecto y esa producción económica violentan la Constitución. Es decir, nada puede violentar la Constitución de un país. ¿Me siguen? Entonces, es muy importante, sobre todo en el marco de este Día Mundial del Medio Ambiente, que cuando un país ha logrado que su Suprema Corte se pronuncie en un aspecto constitucional, haciendo la salvedad de que no puede continuar porque ha violentado la Constitución por temas ambientales, no puede entonces una compañía esgrimir esos aspectos económicos por encima del pronunciamiento de la Corte. Entonces, la aplicación de la doctrina de los actos propios en la cosa jugada constitucional, esta es una tesis mía. ¿Qué es lo que dice la doctrina de los actos propios? La doctrina de los actos propios dice que un país no puede ir en contra de sus propios actos. Si el país Panamá, ya no es el Poder Judicial solamente, el país Panamá se ha pronunciado más de 20 veces en distintos ámbitos, amparos inconstitucionales, demanda de inconstitucionalidad, advertencia de inconstitucionalidad, recursos, etcétera, en la misma dirección. Ni uno de los fallos que les he mostrado en el cronograma han sido favorables a la compañía minera. Entonces, ya no es la Corte Suprema solamente, es quien el que se pronuncia, el país. Entonces, si el país a través de su Corte Suprema ya se ha pronunciado, aplica la doctrina de los actos propios. No puede ningún gobierno, porque los gobiernos cambian, me siguen, pero los pronunciamientos de la Corte no pueden cambiar. Por eso es que el Poder Judicial es el que da estabilidad entre los debates de los poderes legislativos y ejecutivos. Si ya el Poder Judicial se pronunció, entonces tiene que aplicarse la doctrina de los actos propios. No puede ser que el gobierno que entre y gobierno que salga quiera interpretar el fallo de la Corte a su conveniencia. No, ya hubo un pronunciamiento en cosa jugada constitucional y el país no puede ir en contra de la doctrina de los actos propios. Es decir, ya no se puede volver a reabrir la mina a través de ninguna empresa. En todo caso, el Estado podría tomar decisión como Estado, pero no dándole el contrato a ninguna empresa determinada. Entonces, dentro del enfoque histórico y el enfoque contemporáneo, sí, que es lo que nos trajo esta investigación, obviamente se hizo un análisis de la documentación histórica, que fue la que nos llevó a ver todos los fallos y analizarlos uno por uno y poner a disposición del país todos los documentos, porque pensaba la ciudadanía que solamente era un fallo, el del 23, y no sabía la ciudadanía que había más de 20 pronunciamientos. Eso nos llevó entonces a ver el tema del resumen de esos 24 pronunciamientos a través de la Corte Suprema de Justicia, y simplemente vamos aquí a pasarlo rápidamente, que la violación de esa cosa juzgada constitucional en el 2023, como dice allí, pues genera una serie de contradicciones en el Estado panameño, en el que pasar por encima de los pronunciamientos de la Suprema Corte en estricto derecho, por el interés o no que tenga un gobierno determinado, que además es pasajero, con respecto a retomar un tema ya cerrado,
prácticamente haría que no tengan ninguna validez en el futuro todos los pronunciamientos de la Corte. Y ahí volvemos a traer el tema de lo que acaba de pasar con el puerto de Panamá Port. Es decir, si tú por un lado como gobierno planteas que a pesar de los 24 fallos de la Corte en cuanto a que esa compañía minera no puede seguir allí, vas a insistir en que si esté, ya no vas a tener argumento para entonces plantearle a la compañía portuaria que le rescindiste un contrato por inconstitucionalidad también, que ella tampoco puede estar. Eso es un tema muy complicado. Y por lo tanto, en cuanto al tema de la diferencia entre las demandas de inconstitucionalidad en Panamá y las advertencias de inconstitucionalidad, nosotros lo que tenemos que plantear allí es que en materia ambiental, si me preguntan a mí, el tema de la advertencia de inconstitucionalidad es una herramienta que para los defensores ambientales es mucho más, eh, digámoslo así, rezarse o evita los daños que la demanda, porque el gran problema con la demanda de inconstitucionalidad es lo que se llama aquí en Panamá efectos ex nunc y ex tunc, es decir, los fallos de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia en Panamá solo tienen efecto a futuro, efecto ex nunc, no tienen efecto retroactivo, efecto ejectum, mientras que la advertencia de inconstitucionalidad sí permite que ante un daño ambiental inminente tú le adviertes a la Corte Suprema y evita que se dé el daño. Quizás una de las soluciones hubiera sido admitir las advertencias de inconstitucionalidad previo al contrato, pero no se hizo de esa manera, sino que se dio por la manera de la demanda de inconstitucionalidad. Entonces, bueno, respecto a la cosa jugada, fundamental. ¿Sí? Fundamental que la cosa jugada en el país se entienda que no pueden reabrirse capítulos, que una vez que se pronuncie la Corte Suprema una sola vez en inconstitucionalidad, y así lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, inclusive ha puesto, les recomiendo leer la opinión consultiva 32/25 donde se habla de los derechos de la naturaleza. El gran problema que está de trasfondo es que la mina de cobre panameña obviamente causó daños irreversibles a la naturaleza. Entonces, en Panamá, la naturaleza es considerada un sujeto de derecho. Y para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, efectivamente, también la naturaleza es considerada un sujeto de derecho y pone como ejemplo a Panamá, que en ese sentido, si esa naturaleza es la que ha sufrido los daños y los daños ecológicos puros, y el Estado ha declarado inconstitucional el hecho histórico, la herramienta, la ley, el contrato que permitió que se acusaran esos daños, entonces ya inclusive estamos en un nivel superior donde ya no es solo el tema de la inconstitucionalidad, sino que esa empresa debe resarcir los daños. Además, yo tenía un debate aquí antes de comenzar esta clase con una de mis estudiantes donde me estaba preguntando casualmente ese tema. Bueno, en Panamá está muy incipiente el tema del reconocimiento de la naturaleza como un sujeto de derecho, es decir, ya la naturaleza, miren qué importante esto, tanto el fallo como el tema en el Día Mundial del Medio Ambiente. Ya la naturaleza no es un objeto de derecho para Panamá, la naturaleza es un sujeto de derecho. Me preguntarán, profesor Luis Barría, pero eso ya está claro en el país. No, no está claro. La ley que crea a la naturaleza como sujeto de derecho apenas tiene un par de años. Entonces los tribunales tienen que ir internalizando esto. Pero en Panamá, la ley 287 reconoce a la naturaleza como un sujeto de derecho. Entonces esa naturaleza puede en Panamá demandar ante los tribunales. ¿Cómo? Bueno, la ley va explicando un concepto que se llama la legitimidad activa para demandar en nombre de la naturaleza. Obviamente, ¿ante quiénes? Bueno, en este momento ante los tribunales civiles. Una de las posiciones doctrinales mías en mi tesis doctoral es que en Panamá debe crearse la jurisdicción ambiental, es decir, una tercera vía para que esa jurisdicción ambiental comience a atender estos casos. Pero estamos hablando de un tema en desarrollo. Todo lo de los derechos de la naturaleza como sujeto de derecho y el pronunciamiento de la Corte Interamericana referente a que el concepto de los derechos de la naturaleza es jus cogen, anoten ese término, jus cogen, es decir, está por encima de las decisiones que quieran tomar estados, por encima de los vaivenes políticos. Entonces, Panamá es parte de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por lo tanto, como ejemplo, deberían acatarlos, ¿no? Entonces, creo que se congeló aquí nuevamente la presentación. Ajá. Entonces, la legislación consciente
decíamos nosotros, y el diálogo con la ciudadanía tienen que ser parte de esta interacción para ir internalizando este tema novedoso de la naturaleza como sujeto de derecho, que en Panamá estamos tomando el caso de la mina como un caso de ejemplo para efecto de que se vean las implicaciones que esta cosa jugada constitucional puede tener. El tema de la estabilidad legal garantizada tiene que ser parte de la cosa jugada constitucionalidad. El tema de la confianza entre el Estado y los empresarios, porque al final todos tenemos que tener las reglas claras. Y lo de la protección ambiental, ¿sí? Refuerza todo el tema de, el mundo jurídico que tiene que ver con todo esto. Finalmente, el condicionamiento de las concesiones a no violar la Constitución tiene que ser fundamental para estos efectos. Y obviamente la responsabilidad del Estado en la minería, en el caso de Panamá, pues es el Estado el propietario. Entonces discutía yo acá con mis estudiantes, bueno, y si el Estado es el propietario, entonces la decisión, poníamos un ejemplo drástico, si usted considera que el daño ambiental que va a recibir el Estado versus lo que va a extraer es mayor el daño que lo que va a extraer, ¿usted para qué va a hacer esa explotación minera? Si fuese que el daño usted puede demostrar que es menor, puede tomar una decisión. Poníamos el ejemplo drástico. Si a mí me dicen que me corte un brazo, porque al cortarme un brazo yo seré millonario hasta que me muera, ya será una decisión mía de si para mí vale más tener mi brazo completo o ser millonario. Es exactamente lo que ocurre con este tema. No hay un punto medio, ¿me entienden? Es decir, de salir de una explotación minera afecta al ambiente. Eso no va a haber en la minería algo que diga es que bueno, va a ser una minería responsable. No, no existe. Es una decisión que tienes que tomar. Bueno, toma la decisión, pero tómala como Estado. Quizás en determinadas condiciones la explotación minera debe darse. Yo no lo estoy diciendo, pero sí debe darse. Sé honesto. Es decir, va a haber un daño ambiental irreversible. ¿Me explico? Entonces hay un daño contra la naturaleza. No estés diciendo que vas a hacer una explotación minera y que no va a haber daño, porque eso no es congruente, por lo menos no en la actualidad ni con la tecnología actual y menos en una mina de cielo abierto. Entonces, por eso la responsabilidad del Estado es fundamental, porque al final en Panamá estamos hablando, si el Estado es el dueño, usted es el responsable y tiene que asumir esa responsabilidad. Y segundo, los límites impuestos por la cosa jugada constitucional significa que si ya esto ha llegado a los niveles de la Suprema Corte, esto no puede seguirse reabriendo cada vez que cambie un gobierno. Porque aquí lo que ocurrió fue que la demanda de inconstitucionalidad se dio en las postrimerías del gobierno pasado, ¿me captan? Y lo que ocurre es que entonces, un sentido. Entonces, bueno, los desafíos de la minería panameña, ya para ir culminando, y se lo leo textualmente, obviamente enfrenta desafíos significativos como la presión social y ambiental, ¿sí? Que demanda un equilibrio entre explotación de recursos y protección del medio ambiente, además de la aplicación de la cosa judicial constitucional que limita al Estado. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, un grupo de la sociedad plantea que es fuente de trabajo. Otro grupo de la sociedad plantea, sí, pero es que las fuentes de trabajo son individuales y el daño ambiental es colectivo. ¿Me captan? Entonces, mientras fulano, mengano, sultano está pensando en sus ingresos particulares, que además son limitados y por un tiempo determinado, el daño ambiental que queda es permanente. No hay forma de que se recupere el área impactado por la mina. O sea, y hay, por ejemplo, un gran paradigma que tiene que resolver. Las oportunidades de la minería, bueno, siempre hay oportunidades, lo que no quiere decir que por tener oportunidades no vaya a existir daño. Tanto van de la mano las oportunidades como van de la mano los daños. Es cuestión de decisiones. Si me preguntan a mí, la decisión en Panamá tiene que ser soberana por parte del pueblo en materia minera. Y ese es otro problema, que las decisiones las están tomando solo algunos particulares. Entonces, en ese sentido, yo lo dejo con esto nada más para que tengamos idea de los números que estamos hablando en Panamá. Solamente en oro, no sé si se pueden leer bien los números que están ahí en pantalla, pero cuéntenlo ustedes solamente en el oro que está calculado. Al precio que puse en este momento, ahora el precio del oro ha subido muchísimo más, ¿sí? Solo lo que por año se saca, entonces se estima en 10.000 millones al año las extracciones de la mina de Donoso, pero 10.000 millones al año
que si fuese que el Estado lo está extrayendo para sí, bueno, le quedan 10.000 millones de dólares al Estado menos lo que cuesta la operación, que será 2.000 millones, 8.000 millones de ganancia. Pero ¿qué pasa? Que obviamente bajo la figura de la concesión, lo que vienen son las famosas regalías. Entonces no hay forma de que eso compense el daño ambiental de ninguna manera. Si lo asume el Estado, bueno, eso no quiere decir que no haya daño ni que estemos a favor. No, no estamos diciendo eso. Pero por lo menos hubiera un planteamiento estatal de que te van a ingresar directamente 10.000, 8.000 millones. No, aquí lo que ocurre es que esos 10.000 millones que ingresan al Estado panameño, adivinen cuánto le toca, como 300.000, como 300 millones nada más. Entonces, y se quieren conformar con eso, no tiene ningún sentido. Conclusiones, pues, sobre este tema. Bueno. Efectivamente, a nosotros nos interesa, como reflexiones finales, establecer que nuestro objetivo en esta investigación, como abogado especialista en derecho ambiental, no es obviamente quitarle el pensamiento a nadie, sino darle insumos en un momento dado para que pueda cada ciudadano tomar la decisión. Y en este aspecto, obviamente, lo que sí tenemos que tener claro para Panamá, como ejemplo para otros países, es que hay que defender el Estado de Derecho. Y al defender el Estado de Derecho, lo que quiero decir es que si ya la Suprema Corte de un país tomó una decisión, ni una, ni dos, ni tres, sino 24 veces, ¿sí? Hay una cosa jugada que no podemos permitir como países que estén en el vaivén según se den los cambios de gobierno. El tema y el derecho, si ya la Corte tomó una decisión, en el caso de Panamá, de que tenía mayor peso la protección ambiental por encima de los temas económicos, eso debe respetarse. Y al final, si se tiene que tomar una decisión, hay que entender que en Panamá, sería bonito ver la opinión de expertos en México en este foro en otro momento, que en Panamá el Estado es el dueño de los minerales, no puede por usufructo, ni por enajenación, ni por ningún contrato dárselo a una compañía en particular. Lo más que pudiera ocurrir después de los pronunciamientos de la Corte es que el Estado pueda contratar una compañía, pagarle por sus servicios, pero el 100% de lo que extraiga se quede en el país, ¿sí? Y eso sería ya otra cosa. Así que de parte nuestra, pues esperamos que esta experiencia panameña sea de forma interesante para enriquecer allá a los postulados mexicanos. Y esto es una investigación en desarrollo y en Panamá sigan las noticias porque el tema minero lo van a ver en este año, quizás el resto de los meses, porque va a ser una polémica entre un grupo que quiere que se abra la mina y el pueblo panameño que según las encuestas más del 70-80% no está necesariamente de acuerdo. Muchas gracias. Muy bien, doctor, muchas gracias. Interesante su conferencia. Y es interesante ver, ¿no? Cómo actualmente están proliferando las situaciones mineras en extracción de elementos, pero falta la regulación, en este caso, en muchos contextos. Vamos a ver si hay algún comentario, pregunta. Aquí hay una en el chat. Nos dicen, eh, doctor, desde su perspectiva, ¿qué papel jugó la ciudadanía panameña en la revisión y cuestionamiento del proyecto minero, considerando el conflicto entre intereses económicos y de protección ambiental? Determinante, miren, fue increíble. Este es un pueblo pequeñito, Panamá es como un pueblito de México, ¿no? Ustedes son millones de habitantes, todo Panamá tiene si acaso 5 millones de habitantes. Fue el movimiento ciudadano que no obedeció a ninguna organización específica que en el año 2023, sobre todo la juventud, salió a la calle, se movía a través de los buses, del metro y salieron miles de personas y gracias a ese movimiento fue que el gobierno de turno y luego la Corte Suprema se atrevieron a echar para atrás este contrato a través de la demanda de inconstitucionalidad. Además, se dio un hecho histórico que yo por lo menos no recuerdo que nunca se hubiera dado. La Corte Suprema se declaró el pleno, ¿sí? En sesión permanente, se encerraron en la Corte Suprema, el pueblo rodeó todo el Palacio de Justicia y no salieron hasta que se emitió el fallo.
Mire, el primer fallo, para que tengan una idea para el que hizo la pregunta, el contrato original era de 1997 y el primer fallo salió en el 2017, 20 años después. ¿Sí? Es decir, la corte agarró la demanda, le dio vuelta y nunca falló. Finalmente falló 20 años después, que justicia tardía no es justicia. Ahora, ¿qué ocurrió? El contrato fue del mes de agosto, que se subió a la Asamblea y se hizo ley. Y en el mes de noviembre, diciembre, falló la Corte Suprema de Justicia en sesión permanente. Entonces, claro, si no hubiese sido por la movilización sana, porque no hubo detrás ningún tema que si de izquierda o derecha, mentira. Fue un pueblo consciente que dijo esto no puede ser. Gracias a esa movilización fue que la Corte Suprema de Justicia emitió el fallo. Este, ¿Alguna otra pregunta entre los asistentes? Si no, doctor, le comento. Desde mi perspectiva, creo que el trabajar en una iniciativa de política pública, en este caso minera, en otros casos, otros temas de contaminantes emergentes, pues lleva tiempo, ¿no? Aquí veíamos en su speech. Veíamos que más o menos duró los pronunciamientos entre 20 y 23 años, ¿sí? Políticas públicas generadas en otras situaciones más o menos llevan ese tiempo. Entonces es un arduo trabajo en la cual se deben unir, creo que académicos, políticos, sociedad, ponerse de acuerdo. Pero para ponerse de acuerdo ese es el gran reto. ¿Sí? De a dónde vamos a ir, dónde vamos a parar. Y las cuestiones ambientales siempre las soslayamos, ¿no? Entonces se genera más un interés económico que si bien es importante para los países, también el conservar el ambiente y generar leyes, reglamentos que nos ayuden a conciliar lo que usted nos comentaba para tener una cosa juzgada constitucional, pues sea un referente y pueda uno ir avanzando. Desde, entonces, lo que recomendaría es, los que estamos enfocados a cuestión ambiental, sería en caso de una problemática ambiental, eh, dirigirnos como un recurso de advertencia. Sí, en Panamá existen dos formas de garantizar la Constitución, es decir, de que no se viole. Uno, que es la demanda de inconstitucionalidad que uno ya conoce, que luego de que la ley o la norma ha sido aprobada, usted recurre a la Corte y le dice a la Corte, oye, eso es inconstitucional. Eso ha demostrado en el tiempo que demora mucho, salvo con explosiones sociales como la que les relaté del 2023, demora años. Mientras que la figura de la advertencia, que el problema en este país es que la Corte no ha querido todavía asumir esta figura como es una figura panameña que dice que usted le advierte antes de que ocurra el hecho, mire usted, le advierte a la Corte y le dice, oye, van a aplicar una norma que es inconstitucional. Entonces dice la Constitución y el Código Judicial panameño que en esos casos la entidad X que esté haciendo el trámite debe suspender el trámite, elevar la consulta y la Corte debe pronunciarse. En advertencia de inconstitucionalidad, si la figura se estuviera aplicando como es, eso sí evita el daño constitucional porque usted actúa antes y la Corte tiene que pronunciarse antes. Entonces el problema es que la Corte no ha querido hacer eso. La Corte quiere esperar que las cosas ocurran para después pronunciarse tardíamente y justicia tardía no es tardía. Así que sí, yo soy un fiel creyente en el desarrollo en Panamá y en otros países de la figura de la advertencia de inconstitucionalidad como una solución correcta a evitar el daño que pretende evitar la demanda de inconstitucionalidad, pero que no logra. Así es. Bueno, tenemos aquí una pregunta. ¿Qué lecciones deja este caso para evitar que futuros proyectos extractivos vulneren derechos ambientales y sociales a nivel mundial? Ya que, por ejemplo, en México las minas son explotadas y con casos similares al del Panamá se desconocen los mecanismos operativos. Sí, bueno, las lecciones son varias. La primera, que tiene que haber un pueblo informado. Por eso es importante conocer el acuerdo de Escazú, que una de las cosas que plantea, además de ser bloque constitucional en todos nuestros países, incluyendo México, que también lo ha ratificado, es el acceso a la información ambiental. Se nos sigue negando.
el acceso a la información ambiental, entonces el pueblo no sabe realmente qué está ocurriendo hasta que ya es muy tarde. Un pueblo informado, la aplicación correcta del acuerdo de Escazú y la otra lección es que rápidamente tenemos que impulsar en nuestros países la creación de la jurisdicción ambiental. Aunque tratemos de llevar esto temporalmente por la jurisdicción penal o civil, los abogados formados en civil están formados en derecho privado. ¿Me explico? Los abogados formados en derecho penal están formados en derecho público. Esto es un derecho social. Entonces aquí hay que tener una jurisdicción que sus jueces vengan formados en derecho social para que puedan tomar decisiones correctas, porque no es lo mismo de los derechos privados que los derechos civiles, son derechos sociales. Entonces debemos impulsar, esa es la lección más grande en nuestro país, es la creación de esa tercera vía, dure lo que nos dure constituirla hasta que tengamos juzgados ambientales, tribunales superiores ambientales y salas en la corte que vean los derechos sociales como el ambiental. Muy bien, pues creo que con esto, si no hay otra intervención, le agradecemos al doctor Luis Barría Moscoso su participación y procederemos a proyectar su constancia de participación. Bueno, me voy a permitir leer la constancia. La Universidad Autónoma de Guerrero, a través del Centro de Ciencias de Desarrollo Regional, otorga la presente constancia a Luis Alexander Barría Moscoso por haber impartido la conferencia magistral titulada La cosa juzgada constitucional en Panamá, caso de la mina panameña de Donoso, en el marco del Día del Medio Ambiente celebrado en el puerto de Acapulco, Guerrero, el día 5 de junio de 2026. Firma la directora del Centro de Ciencias de Desarrollo Regional, la doctora Mireya Saldaña Almazán. Un gusto, doctor. Un gusto, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad y gracias por permitir a mis estudiantes que están aquí también ya haber escuchado Ok, esta ponencia. Estamos siempre a la muy bien. orden, ¿ah? Bueno, saludos a los compañeros, sus estudiantes.